Y por fin empezamos a hablar de elementos propios de historias y no del hecho de escribir de por sí. Y encima es mi parte favorita de todo el proceso, así que es probable que me emocione demasiado y este tema tenga como 4 partes seguidas o algo así. Sea como sea, es difícil imaginarse una historia sin personajes. Si no ocurre nada, no hay nada que contar. Y para que ocurra algo, alguien tiene que hacer algo. A no ser que pretendas hacer una historia sobre cómo crece la hierba en tu Chia Pet. Buena suerte con eso. Crear a los personajes de tu historia con cuidado es una parte vital para el desarrollo de la misma. Si tus personajes no se comportan como se cabría esperar de una persona de esas características y en una situación similar, tu historia resultará menos creíble. Es decir, si uno de tus personajes es un temerario que mata animales mucho más grandes que él para ganarse la vida, pero después dice que es una locura enfrentarse contra un oso, la credibilidad de tu personaje, y por ende de tu historia, se va a poner bastante en entredicho. Hablaremos más concienzudamente de esto en el futuro, pero por ahora aquí van un par de ideas sobre cómo crear vuestros personajes. Es siempre una buena idea basarte en gente que conoces para crear personajes. No es cuestión de coger la personalidad de tu vecino, cambiarle de nombre y meterlo en un mundo distinto al nuestro. Pero si eres capaz de inspirarte en alguna de sus virtudes y alguno de sus defectos, es probable que acabes con un personaje más natural y más creíble. Y sí, todos tus personajes van a tener que tener defectos. Nadie es perfecto, y crear un personaje que lo sea suele ser una mala idea porque en casi el 100% de los casos va a resultar forzado y poco creíble. Esto es lo que se suele conocer como una Mary Sue o un Gary Stu, y en el futuro dedicaremos un episodio entero a describirlos en profundidad y daros un par de pautas para evitarlos. Otras características que también tendrán tus personajes serán, bueno, todas las demás cosas que definen a una persona. Apariencia física, personalidad, ideología, edad, ocupación, pasatiempos, habilidades, relaciones, poder adquisitivo, motivaciones, preferencias, cosas que le desagradan, vestuario, fecha de nacimiento, licencia de conducir, uso de idiomas, don de gentes y cuántas cucharadas de azúcar le echan al café. Obviamente no tienes que definir todas estas características para todos tus personajes, y algunas de ellas ni siquiera tienes que definirlas para tus personajes principales. Pero es interesante que tengas claro qué clase de personas van a ser antes de escribir sobre ellos. Y secundariamente que lo tengas todo apuntado para que no se te olvide. En el próximo episodio hablaremos más en profundidad de cómo hacer esto. Finalmente, si ya has pensado la trama de tu historia, pero aún no has creado a los personajes, asegúrate de que sus características personales y sus acciones son coherentes con el desarrollo de los acontecimientos. Es decir, si has pensado en una historia sobre un guerrero que mata a un dragón de un mordisco, pero posteriormente haces que este guerrero tenga una mandíbula delicada que no mejora a lo largo de la historia, toda esta situación va a resultar poco coherente consigo misma. De nuevo, hablaremos más sobre la adecuación de los personajes a la historia en un episodio futuro. Y eso es todo por ahora. En el siguiente episodio hablaremos con más detalles sobre el proceso de creación de personajes. Na 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 na